¡No! Y pongan atención. ¿Qué opino del conflicto del Poder Judicial? Ya hice el TikTok al respecto. Refresco el contexto. Ya desde hace algunos ayeres, por decir el siglo y cacho, desde Francia, por el abuso de las monarquías, se decide secular el Estado, la figura del Estado, porque estaba más en lo religioso. Entonces, basarlo más en derecho, en la razón, en lo científico y técnico, nos ayudó a aplastar la ignorancia y pacificar zonas y organizarnos como civilización exponencialmente. Antes de que esto sucediera, estábamos en la Edad Media. Los que tengan el contexto de lo que era la verdadera Edad Media, esta explosión de derechos humanos y de secularización y de la educación laica viene a traer desarrollo a la especie humana. Entonces, hace 100 años, decidimos que el poder absoluto se corrompía a sí mismo y empezaba a abusar. Y es una teoría base del derecho, que se finca en el estudio de las tribus africanas. Cómo al llegar a un número de 500 empezaban los abusos de poder. Estas 500 personas justo, y es raro y hasta curioso, cómo un grupo de 500 personas ya se empieza a corromper por el poder de los más fuertes y empiezan a abusar de los más débiles. Es entonces que se tienen que crear estructuras de contención al poder. Policías, guardias. ¿Para qué? Para que no llegara el fuerte y te acomodara una madriza y te quitara tus tomates, por decirlo así, que pues había hambre. Entonces empezamos a decir, el que robe tomate, el que robe cosa o algo, estará configurando un delito y será castigado. Es entonces que empieza la norma. Pero desde antes, bueno, ya me estoy yendo a 3000 años para atrás. Pero lo que iba es que decidimos dividir el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, como lo está en la Constitución hace 100 años. Porque si solamente había la figura de un presidente o de un parlamento o solamente los jueces, abusaban de ese poder. Entonces se fueron creando mecanismos, leyes, normas, para que no sucediera. Aquí en México, curiosamente, decidimos dividir el poder como ya lo conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. No solo eso, creamos algo que no existe en muchos otros países, el juicio de amparo. ¿Para qué? Porque es común aquí, en esta zona del mundo, que el gobierno abuse del gobernado. Entonces, si el gobernante abusa del pueblo, metimos un mecanismo de juicio de amparo que detenga la legalidad del gobernante. Crescencio Rejón empezó por ahí, afamado yucateco, lo que eran las bases para el juicio de amparo. Y decidimos incluirlo en la Constitución por ser un gran aparato de defensa en pro del pueblo. Este sistema, hoy en día, recae en los jueces de distrito, en colegiados y hasta la Suprema Corte con su capacidad de atracción. Eso quiere decir que si lo que se está dirimiendo es de interés público, o sea, todo el mundo tiene un interés en algo, lo ve la Suprema Corte de Justicia y entonces lo analiza a fondo. Es por eso que tiene estos presupuestos, porque mandan a llamar a técnicos destacados que obviamente no lo hacen gratis ni por el bien de todos. Obviamente son un cuerpo de científicos, lo podría decir así. ¿Por qué? Porque son gente especializada en investigación, doctorados. La gente doctorada, esa es su labor, su investigación. Entonces empiezan a hacerse encuestas, empiezan a hacerse estudios del fenómeno que podría estar sucediendo, como es el fenómeno social. Ahora, el Poder Judicial, este asunto que traen, de que se les quiere arrebatar esos fideicomisos que tienen, pues algunos están con base en derechos laborales internos del sindicato. ¿Sí? Que han llevado a cabo a través de su contrato colectivo, así como Pemex, así como CFE, el sindicato de electricistas, así como todos los derechos laborales que el éxito sindical ha logrado a través de sus luchas, manifestaciones y trabajo de años. El que el Congreso venga a dirimir qué debe de hacer con ese fideicomiso, el Poder Judicial no está dentro de su competencia. O sea, ¿qué es su competencia? Que le competa, que le toque analizar eso. El sistema judicial tiene una administración. El gobierno le suple de recursos y ellos le administran. ¿Por qué? Porque tienen que llevar a cabo N cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando el Congreso decide hacer una reforma, el gobierno no les da dinero o les hace los juzgados, tribunales, las computadoras, el dinero para investigación, peritajes y todo lo que lleva. Imagínense el punto de todo lo que tiene que gastar un poder judicial. Ahora, comparémoslo. Comparen el fideicomiso de un poder judicial con otros sindicatos, esos fideicomisos. No es el más caro, digámoslo así, o el más elevado, el presupuesto más elevado, pero son 3 poderes.
¿sí? El ejecutivo tiene sus recursos, el legislativo tiene sus recursos y el judicial tiene sus recursos. ¿Qué tiene que estar viendo el legislativo? ¿En qué se gasta los recursos el otro poder? Yo le llamaría chismoso, metiche. ¿Por qué llevarlo al grado de suspender o de llegar al paro entre poderes? Estos tres poderes son hijos de la Constitución. La Constitución les da vida y por eso existen. Entonces, al desconocer la Constitución y sus lineamientos, se desconocen a sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se presumen y se basan en la Constitución. No hay nada, no hay un poder divino que les diga, aquí está el poder judicial, aquí está el legislativo, aquí está el ejecutivo. Todos tienen sus campos de acción, todos tienen una chamba, tienen sus facultades y sus obligaciones. No nada más se trata, tú puedes hacer, se trata de, hey, tú no puedes hacer y tienes que hacer esto. Esos son los marcos jurídicos que tienen ellos para trabajar. Están invadiendo competencias. A mí no me preocupa el problema del Poder Judicial. El Poder Judicial, esa no es su chamba. El Poder Judicial no tiene la chamba de estarle diciendo a los diputados o al Ejecutivo qué deben o no hacer. El porqué de la existencia del Poder Judicial es, yo no vigilo tus acciones, pero si alguien viene a denunciarlas, yo voy a poner orden conforme a lo que diga la Constitución y el marco que tú has creado. Porque pues el legislativo es el que crea las leyes, siendo parte del pueblo. En ellos recae la voluntad de todos nosotros los que hemos llegado a votar o de aquellos que somos personas civiles o presumiblemente personas para la Constitución. Somos personas, pagamos impuestos. Dirán, es que no todos pagan impuestos, pero así es la libertad. Pero los vas a pagar indirectamente cuando vas al Oxxo y compras un refresco, compras unas frituras. Tienen impuesto. En lo que haya intervenido la mano humana para el comercio tendrá un impuesto. Lo conocemos como IVA. Tenemos que poner atención un poco en este tema porque es una invasión de competencias. Eso es a lo que quiere llegar el Poder Judicial haciendo sus manifestaciones. Oigan, es que se están metiendo con nosotros. Yo sé que algunos de los fideicomisos no tienen que ver con los 55,000 trabajadores que están en él, pero la mayoría sí. Y esos recursos que tienen ahí han sido porque, pues, debido a su buena administración, porque sí son buenos para administrarse, y hay que reconocerlo, hay pocas líneas dentro del gobierno que saben administrarse. No puedo decir lo mismo de un Pemex, no puedo decir lo mismo de un CFE. Y díganme cuánto les quita CFE. Y te voy a decir, ¿cuánto les ha quitado el Poder Judicial? El Poder Judicial no te está quitando. El Poder Judicial está ahí y obviamente se paga con los impuestos de todos. Hay 55,000 trabajadores que dependen de eso. Entonces ellos tienen sus fondos de ahorro. Bancarizaciones que tienen de su presupuesto que les llegó y que, oye, no, a lo mejor no me lo gasté este presupuesto, pero lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque viene la reforma de esto. Se han puesto muy reformadores y hay que reformar y crear más tribunales, pagar más jueces y ojalá se pueda hacer. Yo desearía, por el bien de este país, que se extendieran y que verdaderamente no tardaran tanto en llevar los casos. Que hay veces que dicen, uy, no, es para que me solucione un asunto la justicia, va a llevarse años. Sí, y a mí me consta, porque yo voy con ellos y veo cómo están. Llegan a las 9 de la mañana y a veces se van hasta el amanecer. Realmente ellos sacrifican sus vidas trabajando ahí, ¿sí? Están trabajando y hay veces que por los tiempos de ley no pueden salir de ahí. Son gente muy sacrificada y que verdaderamente le tiene un amor a su chamba increíble. Y se van a aventar, obviamente, horas extras y se activan horas extras porque depende cómo vaya fluyendo el contexto social. Y tampoco tienen unos super sueldos. Tienen buenas prestaciones, se las reconozco, pero se las han ganado por cómo chambean. Y aparte, no es el trabajo de alguien que llegó ahí a pedir chamba. Oye, quiero ser secretario de acuerdos del tribunal. No, es una carrera. Años y años y años se rajan la madre ahí para subir de nivel. Con maestrías, con doctorados, con capacitaciones, muchas al año, congresos. Ellos están ahí constantes, porque saben la responsabilidad que cae en ellos. Entonces, sí me duele, claro, que estén pasando por esto, porque sé que todo esto parte de una michimicha, podrán decir algunos. Es que el privilegio de los ministros de la Suprema. Esos recursos y eso que se le invierte es porque debe de ser así. Los litigios que se llevan ahí o los asuntos que se ventilan en la Suprema Corte no son asuntitos de una barda, no son asuntitos de un arbolito que rompió la banqueta. A veces son de empresas internacionales, asuntos laborales, penales, mercantiles, civiles, de gran calado, de que no pueden estar a la expensa de que alguien llegue y, oiga, ministro, tome estos 10 millones y haga lo que yo digo. Ellos tienen que tener una cúspide y una posición en la que no van a llegar a corromperlos. ¿Por qué? Porque tienen muy buena chamba
Y en Estados Unidos y en otros países hacen lo mismo. Ahora, si el gobierno es malo para llevar a cabo litigios y los pierde, ¿eso de quién es problema? Del gobierno, no del Poder Judicial. Ellos atienden a la ley que los mismos legisladores o el Ejecutivo ha impulsado. Ellos no están encargados de legislar. Es más, te dicen, esto es inconstitucional y no lo puedes hacer. A veces pasan 3 o 4 años para que verdaderamente lo quiten de las leyes. A pesar del atropellamiento de derechos que se puedan llevar entre las patas. Es que le dieron el amparo a tal persona. Ah, felicítame al abogado. Hizo muy buena chamba. Mejor que la que hizo el Poder Judicial. Pero no me hablen de ningún caso si no han leído sentencia. Lean una sentencia y ahí encontrarán el razonamiento de por qué falló. Y haya sido el debido proceso. Y haya sido un atropellamiento de derechos. Así está hecha la ley. Y no es porque sí. Hay jurisprudencia, hay casos, hay razonamiento. Hay que entender de motivos y de razones, sino que somos animales. Si una persona en este país tiene razón y lo lleva a los juzgados, yo le aseguro que gana. Pero hay forma y modo, en la forma judicial, no por propia mano. Artículo 8 de la Constitución. Por propia mano nunca van a ganar. Es más, van a perder más de lo que ya les habían quitado. No puedo defender a todos. Definitivamente va a haber casos en los que a lo mejor digan, es que aquí hubo corrupción. Una persona que a lo mejor no ganaba bien, que a lo mejor tenía una persona enferma en el hospital. No podemos darnos esa calidad de criterio. Yo leo la sentencia y si algo sale mal, nos la llevamos hasta la Interamericana. Hay niveles, hay sentencias de todo tipo, pero ahí primero tenemos que ver las pruebas. Y las personas que ahí trabajan son valiosísimas. Tanto que si decidieran de la noche a la mañana dejar su chamba, el país empieza a arder en llamas. Entra a unos juzgados de distrito federales y no podrías decir eso de que no trabajan y que se tardan. Entra a las oficinas donde están los secretarios y vas a ver 20 personas leyendo y abriendo expedientes y cosiéndolos y investigando todo y llamando a otras personas, hablando con peritos, citando audiencias y arreglando una agenda. Porque que 30 personas solucionen 1500 asuntos legales en un año, podría decir que rebasa lo humano. No le pueden decir eso a los trabajadores del Poder Judicial. No le pueden decir que no trabajan. Y ocuparíamos que más gente estuviera trabajando ahí. Ellos están llevando a cabo una labor social, porque con ese salario, y yo los conozco, hay muchos que salen del Poder Judicial, se dedican a lo privado, hacen mucha lana, porque les va muy bien, porque saben hacer muy bien su trabajo, porque son muy trabajadores. Pero deshacerse así como ellos, no creo que esté bien. Mis palabras están de más. Acérquense a un juzgado, acérquense a la familia de alguien que trabaje para el Poder Judicial y pregunten qué tanto ven a su familiar. Yo he visto cómo van los coches con las familias de los que trabajan en el Poder Judicial. Van, les dan el cheque y se regresan a trabajar. Y el domingo esperan poder comerse un pollito y regresar el lunes a trabajar otra vez. Liberar delincuentes es trabajar. Bro, si liberan un delincuente es porque estuvo mal hecha. Ellos cumplen la ley. Cumplen la ley. Si algo con el debido proceso, si no hubo pruebas, claro que lo van a liberar. Claro que lo van a liberar, porque así es la ley. Y la ley no la hicieron ellos, la hizo el Poder Legislativo. Si quieres decirles algo, que la ley está mal funcionando, es allá, no acá. Ellos simplemente acatan la ley y tienen sanciones muy duras para cuando no lo hacen. Digo porque sí conozco casos, ¿sí? Cuando ves que una autoridad de estas está vinculada o hay parcialidad por parte del juzgador, no quieres saber cómo les va. Las penas se incrementan hasta el triple a veces. Y no es con ánimo de tirarle ni al dirigente del Ejecutivo ni al Legislativo. Pero no mientan nada más. Me molesta ver la mentira esa. Yo no la comparto, es una barrabasada, ¿sí? Y no deberíamos estar en ese nivel de diálogo, gritándonos cuando supuestamente ustedes deberían ser los elementos más destacados de la sociedad para poder dirigir un pueblo. ¡No! Y pongan atención.